Buenas, a un vídeo más de Ciencia de la Mente, el quinto ya. Hoy vamos a hablar de Anna Freud, que es la hija de Sigmund Freud. Ella desarrolló el trabajo de Freud a través de todo el estudio de la psicología infantil y el psicoanálisis en niños. Así que ahora os lo vamos a leer y vais a ver qué maravilla de trabajo hizo también esta mujer. Anna Freud nació el 3 de diciembre de 1895 en Viena, Austria, y fue la menor de seis hijos de Sigmund Freud. Aunque se sentía distante respecto a sus hermanos y su madre, se sentía muy cercana a su padre. A pesar de que asistió a una escuela privada, afirmó haber aprendido muy poco en clase y que gran parte de sus conocimientos los había adquirido gracias al constante contacto con los amigos y socios de su padre. Tras finalizar sus estudios en la escuela secundaria, empezó a traducir el trabajo de su padre al alemán y a trabajar como maestra de educación de primaria, con contexto en el que comenzó a interesarse por la terapia infantil. En 1918 contrajo tuberculosis y tuvo que dejar su puesto de profesora. Durante esos momentos difíciles empezó a contarle sus sueños a su padre. Cuando comenzó a analizarla, ella no tardó en tomar interés por la profesión de su padre y decidió dedicarse al psicoanálisis. Aunque Anna Freud creía en muchas de las ideas básicas en las que creía su progenitor, estaba menos interesada en la estructura del subconsciente y más en el yo y las dinámicas o motivaciones de la psique. Este interés la llevó a publicar su libro pionero titulado El ego y los mecanismos de defensa en 1936. Libro que está descatalogado, que es muy difícil de encontrar hoy en día y que espero, le voy a mandar un correo a un par de editoriales que conozco que están haciendo remasterizaciones, espero que lo saquen de nuevo porque es un libro que me gustaría leer muchísimo. Anna Freud es quizás mejor conocida por crear el campo del psicoanálisis infantil, como he dicho antes, que arrojó mucha luz en el ámbito de la psicología infantil. También es conocida por desarrollar varios métodos para tratar a los niños. En 1923, sin haber obtenido un título universitario, abrió una consulta para tratar a niños con el psicoanálisis en Viena y fue nombrada presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Viena. En 1938, ella y su familia huyeron del país y se mudaron a Inglaterra a causa de la invasión nazi. En 1941 fundó una institución en Londres con Dorothy Burlingham y Ellen Ross llamada Hampstead War Nursery, guardería de la guerra de Hampstead, que fue un hogar de acogida en el que se ofrecía atención psicoanalítica a niños sin hogar. Escribió tres libros a partir de su trabajo de la guardería: Los niños pequeños en tiempos de guerra, en 1942, y Niños sin hogar y la guerra y los niños, en 1943. En 1945 la guardería cerró y Anna Freud creó en Hampstead Child Therapy, Course and Clinic, curso y clínica de terapia infantil de Hampstead, entidad que dirigió hasta su muerte. Cuando falleció en 1982, había dejado un legado profundo y duradero en el campo de la psicología que posiblemente solo se vio eclipsado por el impacto monumental de su padre y un puñado de psicólogos más. Los mecanismos de defensa de Anna Freud. Para comprender las contribuciones de Anna Freud a la noción de los mecanismos de defensa, primero debemos echar un vistazo al trabajo de su padre. Sigmund Freud describió ciertos mecanismos de defensa que utiliza el yo cuando se enfrenta a conflictos con el ello y el superyo, que lo leímos en la pasada edición, lo tienes por aquí en el anterior programa, ¿vale? Afirmó que la reducción de la tensión es un impulso importante para la mayoría de las personas y que esta tensión es causada en gran medida por la ansiedad. Además, dividió la ansiedad en tres tipos. Uno, ansiedad ante la realidad. Es el miedo a que ocurran determinados sucesos en el mundo real. Por ejemplo, una persona tiene miedo a que la muerda un perro feroz que se encuentra cerca. La forma más fácil de reducir la tensión asociada a esta ansiedad es alejarse de la situación. Ansiedad neurótica. Es el miedo inconsciente a que nos dominen los impulsos del ello, a perder el control de esos impulsos, ya que eso culmine en un castigo. Y tres, ansiedad moral. Es el miedo a vulnerar nuestros propios principios y valores morales, lo que nos genera sentimientos de vergüenza o culpa. Este tipo de ansiedad proviene del superyo.
Sigmund Freud afirmó que cuando se manifiesta la ansiedad, se activan unos mecanismos de defensa para hacerle frente y proteger al yo de la realidad, el ello y el superyo. Dijo que muchas veces estos mecanismos distorsionan inconscientemente la percepción de la realidad y pueden ser utilizados en exceso por la persona para evitar un problema. Por lo tanto, puede ser beneficioso comprender y destapar estos mecanismos de defensa para que el individuo pueda manejar su ansiedad de la manera más saludable. ¿Y cuál es el papel de Ana Freud en todo esto? Principalmente identificó los mecanismos de defensa específicos que utiliza el yo para reducir la tensión. Son los siguientes. Negación. Negarse o admitir a reconocer que algo está ocurriendo o ha ocurrido. Desplazamiento. Manifestar los propios sentimientos y frustraciones hacia algo o alguien que es menos amenazante. Intelectualización. Pensar en algo desde una perspectiva fría y objetiva para evitar centrarse en la parte estresante y emocional de la situación. Proyección. Tomar los propios sentimientos incómodos y atribuirlos a otra persona para que parezca que es ella la que siente así en lugar de uno mismo. Racionalización. La persona justifica con argumentos creíbles pero falsos un determinado sentimiento o comportamiento mientras evita el verdadero motivo. Formación reactiva. Comportarse de la manera opuesta para ocultar verdaderos sentimientos. Regresión. Volver a un comportamiento infantil. Anna Freud afirmó que una persona manifestaría ciertos comportamientos sobre la base de la etapa del desarrollo psicosexual en la que se había quedado. Por ejemplo, un individuo atrapado en la etapa oral podría empezar a comer o fumar en exceso o volverse agresivo verbalmente. Represión, llevar al subconsciente pensamientos que nos hacen sentir incómodos. Y sublimación, hacer que los comportamientos inaceptables deriven en comportamientos más aceptables. Por ejemplo, una persona que siente rabia empieza a practicar boxeo para desahogarse. Freud creía que la sublimación era un signo de madurez. El psicoanálisis infantil. Para crear una terapia que tuviese éxito con los niños, Anna Freud originariamente planteó usar el trabajo de su padre como guía. Para poder establecer una cronología y determinar la tasa normal de crecimiento y desarrollo de los niños. De esta manera, en caso de fallar o estar retrasados ciertos desarrollos, como la higiene, por ejemplo, el terapeuta podía identificar la causa del trauma específico y a continuación podría aplicar la terapia conveniente para abordarlo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que había grandes diferencias entre los niños y los pacientes adultos, que había atendido a su padre y tuvo que ir cambiando sus técnicas continuamente. Mientras que los pacientes de Sigmund Freud eran adultos autosuficientes, ella trataba con niños para quienes los padres tenían un papel fundamental. Ve la importancia que tenían los padres desde el principio. Un aspecto importante en la terapia infantil incluía que los progenitores asumieran un papel activo en el proceso. Por ejemplo, generalmente se informa a los padres de lo que sucede exactamente durante la etapa de la terapia para que puedan aplicar las mismas técnicas en su vida diaria. Anna Freud también vio lo útil que podría ser el juego de la terapia con los niños. Los niños podrían utilizar el juego como un medio de adaptar su realidad o afrontar sus problemas y les permitía hablar libremente durante la terapia. Ahora bien, aunque el juego puede ayudar a un terapeuta a identificar el trauma de un niño y tratarlo, no revela mucho de la mente inconsciente, porque a diferencia de los adultos, los niños no han aprendido a ocultar y reprimir sucesos y emociones. Cuando un niño dice algo, lo dice de verdad y lo dice en serio. Aunque pudo haber comenzado su carrera bajo la sombra del padre, Anna Freud demostró también un activo increíble y valioso para el campo de la psicología. Sus contribuciones al trabajo de su padre sobre los mecanismos de defensa y, lo más importante, la creación del psicoanálisis infantil siguen siendo extremadamente importantes e influyentes. Gran parte de lo que sabemos sobre la psicología infantil proviene de su trabajo. Así que nada, el siguiente vídeo vamos a leer a Lawrence Kohlberg y sus dilemas morales, las etapas del desarrollo moral y el dilema de Heinz. Es bastante cortito este capítulo, pero también muy interesante, como todos los que estamos leyendo hasta ahora. Me está encantando hacer este programa porque también estoy aprendiendo más de la psicología. Así que cualquier cosa, como siempre os digo, en los comentarios, si hay algo que no sé, pues oportunidad para buscar información, aprenderla y contestaros en base a daros una explicación plausible, ¿no? y referenciada
de lo que me preguntéis, ¿vale? Muchas gracias a todos por ver y nos vemos la semana que viene.